Aquí analizamos tendencias, descubrimos oportunidades y te damos las herramientas para invertir de manera informada y estratégica. Aprende sobre el negocio de bienes raíces. Giancarlo González Ascar, Radio Isla 1320 y Urbital Podcast te presentan Urbital. Bienvenidos a otro episodio del Urbital Podcast, espacio donde analizamos el mercado inmobiliario, la planificación urbana y las oportunidades que definen el futuro de Puerto Rico. Recuerda que puedes vernos y escucharnos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y que también puedes descargar la aplicación Urbital App para conocer los precios de propiedades en tu área y orientarte sobre cómo salir al mercado con información confiable. En este episodio me acompaña Fernando Rodríguez. Saludos. Y tenemos a dos personas que van a participar de lo que vamos a llamar un debate sobre dos diferentes vertientes de cómo atajar la crisis de vivienda en Puerto Rico. Y tenemos dos perspectivas. En un lado tengo al profesor Raúl Santiago Bartolomé, profesor y planificador urbano, quien aporta la perspectiva académica sobre el rol del Estado. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, saludos y gracias por la invitación. Y a Alejandro Brito, desarrollador y constructor, quien comparte la visión práctica del mercado y la inversión privada. Buenos días a todos y gracias por tenerme aquí. Hay que mover quizás ese micrófono un poquito más hacia tu favor. Utilizar. El tema central aquí básicamente nos invita a cuestionar si la solución a la crisis de vivienda pasa por intervenciones estratégicas del Estado o por darle más libertad al mercado para innovar y responder a la demanda. Vamos a analizar los retos y las oportunidades detrás de los permisos, la densidad urbana, los subsidios, la vivienda vacante, los estorbos públicos, los costos de construcción, los alquileres a corto plazo y tener un intercambio entre ambas partes. Tenemos una hora, vamos a ver no solo cómo llegamos hasta aquí, sino qué camino debemos de seguir para lograr un Puerto Rico más habitable y equitativo. Así que, primero que nada, bienvenidos a cada uno. Vamos a dar un poquito de presentar su postura inicial y contexto. Empezamos con Raúl. Sí, bueno, pues, me agradezco mucho la invitación. Siempre me gustan estos espacios, ¿verdad? Y la idea de debate para mí es importante que sea un diálogo de contrastes de perspectiva. Ciertamente va a haber desacuerdos y nadie le debe sacar el cuerpo a los desacuerdos, pero que sea un diálogo dirigido a aterrizar, ¿verdad? A unos puntos neurálgicos en vez de ser una garata, que siempre es lo común. Y yo creo que eso es lo importante. Mira, bajo la premisa del tema de vivienda, a mí me parece, ¿verdad?, que en la situación en la que estamos, que siempre ha habido una crisis de vivienda en Puerto Rico, ¿verdad? O sea, cuando uno mira estadísticas, siempre, por ejemplo, en la población inquilina, más de la mitad de la población inquilina que paga alquileres en Puerto Rico desde los 90, gasta más de una tercera parte de su ingreso en alquileres. Eso ha sido fijo, ¿no? Aún de la población que es titular, que son dueños o dueñas de su propiedad, siempre ha habido como un 20% que gasta más de una tercera parte de su ingreso, pero de los que tienen hipoteca, siempre, por lo menos desde el 2000 para acá, más del 40% de los que tienen una hipoteca gastan más de una tercera parte de su ingreso en costo del hogar. O sea que estos son personas que si enfrentan una situación adversa en su vida, pierden el empleo, pasa algo, pueden que se vean en una situación donde difícilmente puedan cumplir con sus deberes hipotecarios, ¿verdad? Eso no es nuevo, ¿verdad? Ya sabes, en Puerto Rico y dinámicas de desplazamientos de comunidades, etcétera. Eso ha pasado antes, ¿verdad? Pero distintos detonantes. ¿Qué es lo nuevo ahora? Lo nuevo ahora es que, aunque muchas de estas cosas venían por decisiones directamente del Estado, mucho de esto viene en producto de dinámicas de mercado, ¿verdad? Que se están dando unos procesos de especulación sobre las propiedades, sobre todo de las viviendas, donde el punto de inflexión principal, yo diría que hay dos, pero el principal es los huracanes del 2017 y la pandemia, ¿verdad? Hay una serie de factores estructurales que ya estaban subyacentes, ¿verdad? Por ejemplo, de hace décadas se va desmantelando el rol del gobierno, tener un rol más activo en la provisión de vivienda ya desde hace tiempo, ¿verdad? Que sea un actor más de facilitador. Entonces eso en la situación de ahora le incapacita a poder tomar decisiones más contundentes. También hasta recientemente el haber reducido un montón de las tasas de interés en un momento dado después de la crisis hipotecaria. Bueno, en la pandemia también estaban casi a 2. Sí. No, pero que eso viene de política pública, sí,
quantitative easing, ¿verdad? Con política monetaria desde el 2009, 2010, facilita intereses bajos para todo el mundo tener el préstamo, pero también para muchos inversionistas que estaban comprando muchas propiedades, ¿verdad? Y esta situación, eso en conjunto con una serie de decisiones post desastre sobre a quienes se incluyen en la reconstrucción, a quienes se excluyen, pues ha creado esta situación en la que estamos viendo ahora, ¿verdad? Donde la vivienda para mucha gente se ha encarecido. Estoy hablando en términos bien agregados, ¿verdad? Yo sé que vamos a entrar en detalle. Y entonces, eso lo que quiere decir es que la reacción inicial que uno se enfrenta a esto es recurrir a lo que uno sabe. ¿Okay? Pues el gobierno dice, vamos a dar unos incentivos acá, vamos a dar unas ayudas acá, vamos a hacer estos procesos acá, vamos a acelerar una serie, o por lo menos tratar, no una reforma de permisos, pero unos tweaks para tratar de facilitar unas cosas, porque esa era la reacción tradicional, ¿verdad? Y vamos a facilitar la compraventa de vivienda de una manera u otra. Entonces, cuando uno mira los datos demográficos de cómo va cambiando el país, uno se da cuenta primero que la vivienda de alquiler es esencial. Y ahora mismo difícilmente no va a haber gimnasia o gimnasia financiera que se pueda hacer para facilitar un acceso amplio a vivienda de compraventa. 2 minutos. Que hay que, por lo tanto, hacen falta unas políticas públicas, que reduzcan el riesgo de desplazamiento, sobre todo en la población inquilina, pero a la misma vez, y esto es la difícil, porque aquello es más fácil, la difícil es cómo aumentamos el acervo de vivienda asequible en Puerto Rico. Y eso, ahí hacen falta una serie de transformaciones sustanciales en cómo el Estado está haciendo cosas y requiere, creo yo, un rol más directo en el desarrollo de vivienda en Puerto Rico, porque de lo contrario se debería tirarle toda la solución a ese problema al sector privado, el cual ahora mismo difícilmente puede cargar con el peso total del problema. Ok. Bueno, esa es la postura general de Raúl. Ahora escuchamos un poco la perspectiva de Alejandro Brito, enfoque práctico y económico. Yo creo, muchas gracias. Asegura siempre mantenerte con el micrófono. Sí, gracias. Muchas gracias. Yo entiendo que el gol de todos que estamos aquí y en la sociedad en general es de que haya más vivienda asequible. O sea, ese es el gol final. O sea, que aunque hayan posturas encontradas y diferentes opiniones, el gol es que haya más disponibilidad de vivienda. ¿Y cómo lo hacemos? Pues hay varias maneras de hacerlo. Una es haciendo el bizcocho más pequeño. Por ejemplo, es eliminando Airbnbs, rent control, poniendo X tipos de impedimentos, poniendo leyes de desalojo más estrictas, o adoptando la ley de ocupas que adoptó el Partido Socialista Español, etcétera. Y está la otra, que es creando vivienda nueva, digna, a código, resiliente, porque mucha de la vivienda existente en Puerto Rico, muchos de estos edificios abandonados o proyectos abandonados, Raúl, me tomé la libertad de sacar de tu página una foto que habla de que Airbnb, que está bien interesante, y lo encontré interesante, esta copia, de que en Río Piedra Airbnb no sube la renta. Lo que cómico es que el edificio está boarded up en hormigón, o sea que no sirve ni de Airbnb, ni sirve para alquiler para estudiantes, no sé si es cerca de la universidad, sirve más como de hospitalillo o de crack houses, lamentablemente, que es lo que estamos tratando de evitar. Una de las cosas bien interesantes con la victoria ayer de Mamdani en Nueva York, y yo paso mucho tiempo en Nueva York, tengo mi familia en Nueva York, y de paso he vivido 2 veces en edificios que tienen algún tipo de rent stabilized, es que aunque Mamdani tiene una visión intervencionista, él quiere construir 200,000 unidades de vivienda durante su mandato. Cuomo quería hacer 500,000, y parte de esas 200,000 es pues suavizando códigos de zonificación, aumentando densidades, reduciendo requisitos de estacionamiento, reduciendo ciertos requisitos para acelerar la intervención del Estado bajo takings o eminent domains. O sea que por más, yo veo que por más socialista que Mamdani sea, ya en Nueva York lo consideran como un YIMBY, yes in my backyard. Mamdani sería súper liberal en Puerto Rico, más que nadie, porque en Puerto Rico hay una situación que es que queremos vivienda de interés social, pero no queremos que se construya más vivienda.
Y ese es el problema. O sea, no hay manera de reemplazar el housing stock. En los últimos 20 años en Puerto Rico apenas se ha construido vivienda de cualquier tipo, o sea, de precio. No se ha hecho un proyecto de vivienda de interés social desde el 2017 para venta. Y los proyectos del gobierno CBDG cuestan entre $400 y $600,000 la unidad por los requisitos. Pero sí me gustaría resumir que el gol tanto de Raúl como el mío, como el de ustedes, me imagino que el de la gobernadora, el de Eliezer, el de secretario, es que haya mucha más vivienda, no solamente de interés social, pero vivienda también para la fuerza laboral, porque no resolvemos nada sin el llamado workforce housing. Sí, que está entre los 300 y medio millón de dólares. Quizás menos. Menos. 200. 200. Y lo que ha pasado, y una cosa que es, y Raúl lo mencionó y lo tocó, es a la velocidad que subieron los costos. Yo tan reciente como el 2018, 2019, estaba vendiendo viviendas de 2,000 pies cuadrados en Guaynabo por menos de $200,000. Sí. Pero el costo de mano de obra, de productos, de aranceles, de la tierra, los permisos mismos, valen esas mismas unidades que yo vendí tan baratas como $179,900 en Belmont, en Finca Elena, ahora se revenden en $650,000. Sí. Wow. Y tenían los beneficios de Rural, que tú estabas hablando. En Rural era 102.5% de financiamiento. Que ese es otro tema que tomamos ahorita, que es las ventajas de construir en lugares como Guaynabo Rural, que hay unos beneficios grandísimos, a las desventajas que te ponen para construir o reconstruir en cascos urbanos. Ok. Ambos coinciden en que el país necesita más vivienda. Simplemente quizás podemos diferir en cómo se debe liderar este cambio. Raúl, ahora vamos a hacer una ronda más de... Raúl, escuchaste a Alejandro lo escuchó usted. Vamos a refutar, Raúl. Tienes el turno. Sí, mira, yo creo que no sé si refutar. Primero puedes enseñar la foto, ese post tuyo, si lo quieres referenciar. Esto es un post mío, es una foto que tomé. De hecho, ya eso no está puesto en ese edificio. Eso es en la Muñoz Rivera. Es una denuncia que Airbnb sube la renta. Mira, más que la foto, yo trabajé, todavía es el único estudio que hasta la empresa Airbnb tuvo que aceptar que era correcto, cuando lo publicamos, sobre los efectos de los alquileres a corto plazo en los precios de vivienda de compra-venta y vivienda de renta. Y consistente con todos los estudios que se han hecho. Y cuando digo todos, es todos. Todos los estudios que se han hecho en Nueva York, en Barcelona, en Portugal, en Alemania, en Japón, en India, en Hong Kong. Escoge. Cada vez que se hace un estudio de esto, demuestra que los alquileres a corto plazo suben los precios de vivienda. En ningún lugar se reclama, que eso es el principal causante, ¿verdad? Para mí, de hecho, lo que representa es que la vivienda ahora se ha convertido en un instrumento de especulación financiero vía acumulación de activos. Y tengo dos estadísticas sobre eso. Una, el número de alquileres a corto plazo es comentado que no es solamente, no podemos verlo a todo nivel de todo Puerto Rico, sino a nivel local, ¿verdad? Por ejemplo, en Culebra, que es el único municipio que tiene más casas que gente. Vamos a tener eso claro cuando hablemos de si es un problema de supply y suficiente unidades de vivienda total. Es el único municipio que tiene más unidades de vivienda que personas. Tiene más alquileres a corto plazo que alquileres a largo plazo. Y es el único municipio que no tiene vivienda pública, ni sección 8, ni vivienda subsidiada, ¿verdad? Y obviamente tiene un problema de encarecimiento allá. O sea, los efectos locales es brutal. Y lo denuncian las comunidades, ¿verdad? O sea, no podemos decirle que no tienen efecto. Ahora, que si es el problema principal, no, porque realmente es un vehículo donde se manifiestan todas las fallas estructurales que tiene el problema de vivienda en Puerto Rico. En cuanto, yo creo que es importante matizar, ¿verdad? El discurso YIMBY en Estados Unidos. YIMBY significa Yes in my backyard, que es que la gente quieran que se hagan... Que se construyan más viviendas. Se construyan más viviendas. O sea, en el caso de Estados Unidos hay unos instrumentos de zonificación que muchos tienen distintas historias, zonificación excluyente, etcétera, que imposibilita construir más unidades de vivienda. Estas son ciudades que están creciendo, que tienen cada vez más población, que tienen una fuerza laboral que necesita unidades de vivienda y no se ha estado construyendo al ritmo que van creciendo las ciudades. El problema es que Puerto Rico no está creciendo hace tiempo en población. No solamente que no está creciendo, es que está envejeciendo súper rápido, ¿verdad? Tan rápido
que cuando mira datos recientes del censo, la cohorte más grande de inquilinos son personas de 65 años o más. La cohorte más grande de personas con hipoteca son personas de 65 años o más. El número de personas de edad avanzada en Puerto Rico entre el 2010 al 2023 que viven solas aumentó de 126,000 a 212,000. La proporción de la población que es de edad avanzada del 2000 al 2020 se duplicó. Eso ni Japón ni Corea del Sur han pasado por ese proceso. Y eso es una población que depende del retiro principalmente, de seguro social, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, a tratar de traer las soluciones de la ciudad de grandes Estados Unidos a Puerto Rico no van a adaptarse bien a la realidad, y más cuando, aunque hay 1000 problemas con los permisos, y eso vamos a estar de acuerdo, tienen 1000 problemas. Una de las cosas que se ha estado haciendo en años para acá es, por ejemplo, el reglamento conjunto consolida usos y zonificaciones, parecido a lo que se está pidiendo en Estados Unidos. El proceso de declaración de impacto ambiental es mucho más expedito ahora que lo que era hace 20 años, cuando se construyen más viviendas que nunca. O sea que estas son cosas que hay que tenerlas claras, ¿verdad? Y si vamos a... Creo que no quiere decir que no miremos lo que se está haciendo en estas ciudades, sino decir qué deducciones tenemos que hacer para ver qué de allá se puede aplicar en este contexto. Turno para Alejandro. Comparto algunas de las ideas. O sea, a veces viendo el vaso o la misma idea de diferentes lugares. Una de ellas, Airbnb, funciona bien en ciertos lugares y no funciona bien para otros. Yo, por ejemplo, viví 20 años en el Viejo San Juan y nunca vi la movida, nunca la vi, de Airbnbs en el Viejo San Juan. ¿Por qué? Porque yo vivía allí, tenía mis 2 autos, tenía que ir a un supermercado, y veo durante la pandemia como una compañía convirtió cosas, y me llamaron los de la compañía. Yo estaba envuelto en la Home Builders para aquella época, un inversionista grande de Estados Unidos, y me dijo, ¿qué tú piensas del Viejo San Juan? Y yo le dije, mira, es donde la renta es más barata. O sea, para darte un ejemplo a Raúl de por qué subió la renta. Yo vivía en el Viejo San Juan porque me costaba una quinta parte de lo que me costaba en el condado. Pero por otro lado, el Viejo San Juan se estaba cayendo en pedazos. Y tú veías los edificios dilapidados. ¿En qué época viviste en el Viejo San Juan? Yo desde el 1999 hasta justo después de la pandemia. Primero viví en una calle, en la calle Sol 152, al lado de Ricardo Alegría, que tiene unos escollos gigantes, porque si se te rompe la nevera, Sears no te la iba a cambiar. No, es un problema. Etcétera. Y para mudarte necesitas pedir un permiso, y las fiestas de San Sebastián no eran lo que eran ahora. No. Y también el gobierno no estaba quebrado, o sea que todas las marchas y multitudinarias no eran como ahora. Y después me gustaba tanto que me mudé entonces a Reina de Castilla, abajo, donde entonces tenía... En los muelles 3 parkings. Entonces disfrutaba del Viejo San Juan, pero tenía estacionamiento. Pero cuando llegan estos grupos a comprar muchas unidades y las compran para convertirlas, es que el Viejo San Juan se convirtió básicamente en el hotel, en un museo. Inclusive todas las administraciones han hablado de hacer el San Juan peatonal. O sea que ese San Juan ya no era para la persona como yo, que tenía que levantarse por la mañana, ir a trabajar. Lo que hay es un supermercado, un pueblo del tamaño de este estudio y mal stocked. Inclusive los Walgreens y el CVS que hay ahí no tienen recetario. Son supermercados gigantes. Correcto. Para los clientes que van allí, los deja un Uber, tienen la cajita pero ¿qué pasa? Ahora todos esos edificios están bonitos, han subido de valor. Se han hecho 3 o 4 hoteles nuevos. Pero no estoy de acuerdo con Airbnb, por ejemplo, en una urbanización en Guaynabo, en un condominio como donde vivo yo. Obviamente tiene que haber sus limitaciones. Pero por un lado, lo que tenemos que ver también es que el puertorriqueño, o sea, gran parte de la crisis aquí en Puerto Rico es porque las segundas propiedades en Puerto Rico, hasta la reforma contributiva de hace 20 años, se podían deducir segunda propiedad. Y todo el mundo en Puerto Rico, en vez de pagar impuestos, me voy a comprar un apartamentito en Isla Verde. Si vivo en Bayamón o Cagua, me voy a comprar un apartamento a las afueras de Río Mar, o en Loíza, o en Cabo Rojo, el epicentro de la crisis inmobiliaria en Puerto Rico, porque habían 13 o 14 proyectos de Western Bank en un momento de walk-ups allí. Pues todas esas unidades bajaron de valor a casi 0, porque no tenían ningún uso, y son principalmente de second home y residenciales, pero con el turismo le encontraron una segunda vida. Y entonces ahora los apartamentos de esa área de Carolina, las gaviotas, hay algunos que hay Airbnb, hay otros que no hay Airbnb. Obviamente
siempre está el inquilino malo que desbarata el apartamento o hace un escándalo, tanto aquí como en Estados Unidos, como en Barcelona. Pero la cuestión es tratar de hacer el pie más grande en vez de más chiquito. En Barcelona, pues con presión de sumar, pasaron la ley de eliminar los Airbnb, de los ocupas, de congelar las rentas, pero la disponibilidad actually bajó de alquileres, porque hay menos personas. En España hay 1 millón de viviendas vacías en España. Y hay una necesidad de 700,000 viviendas nuevas al año. Wow. O sea, que es que muchas personas tienen miedo entonces de meterla a un mercado de long-term rental. O sea, te puedo dar otros ejemplos. Por ejemplo, en Casa de Campo, en República Dominicana, hay 4,000 unidades de vivienda. Y muchas personas las tenían de segundas, terceras y cuartas propiedades. Y muchos las perdían porque no podían pagarlas. Pues esas viviendas de repente se convirtieron en Airbnb. Correcto. Y los precios entonces subieron, pero subieron para bien. Creo que en Dorado, si uno va a VRBO, uno ve las mismas cosas, pero son cosas que hay que cogerlas poco a poco. Sobre las posibilidades de hacer cosas como en Nueva York, mira, hay un programa que se llama 80-20, que es que tú coges un edificio y 80% de las unidades son de renta de mercado, pero dentro de ese mismo edificio, el 20% de las unidades son para renta estabilizada. Y no son de inquilinos de $200 y $300 al mes. En Nueva York tú cualificas para rent control ganándote $120, $125,000. En San Francisco son $140,000. ¿Eso no fue lo que se hizo aquí con Renaissance Square o con Bayshore Villas, algo así? Eso era mixed income, que eso es que hay 3 tiers. Esto es inclusionary zoning, lo que está describiendo. O sea, zonificación inclusiva. Okay. Pero que tú no te das cuenta ni de quiénes son tus vecinos. Exactamente. En este otro proyecto, que no ha sido tan popular, es porque hay 3 tiers. Está el que paga renta de mercado, vamos a decir que paga $3,000. Está el que paga renta estabilizada, $500, y está el que no paga nada. Sí, que es subsidiada. Que es completamente subsidiada. Déjame hacer una cosa, porque y entramos en las perspectivas y ahora estamos ya como que entrando a temas de bloque, y quiero aprovechar, Alejandro, el punto por el cual va para ir directamente a uno de los bloques temáticos sobre cómo atajamos la crisis de vivienda, y es subsidio versus incentivo. Invertir más en programas estatales focalizados o crear incentivos de mercado que viabilicen proyectos mixtos y asequibles. Creo que has estado por esa línea. ¿Cuál es tu postura en ese punto? Yo entiendo que puede ser una mezcla de ambos. Mi papá empezó en la industria de la construcción hace como 50 años haciendo casas farmer home. Costaban menos de $40,000. Pero para que es lo que hoy en día es rural development. Pero para cualificar tenía que ser con una población bien baja en lugares bien pobres. Entonces mi padre hizo proyectos en San Sebastián, en Aybonito, en Coamo, en Juana Díaz, en Juncos. Increíblemente una tercera parte de Guaynabo cae bajo rural, todo el Guaynabo sur. Entonces pues ahí hay una serie de incentivos. ¿Dónde hiciste la Rambla? No, donde está Finca Elena. Okay. Subiendo. Correcto, sí. Eso es el sur de Guaynabo y ahí aplican todos los beneficios de rural housing y rural development. Pero por otro lado, y son amigos míos y creo que el proyecto en general es bueno para Puerto Rico. Cuando tú tienes proyectos como Esencia, que les dan casi $500 millones en créditos contributivos para hacer un hotel en Cabo Rojo, que es un gran proyecto porque crearía millones de dólares en arbitrios. Pero yo creo que también hay que poner una parte para el ciudadano de a pie en Puerto Rico. Y yo como desarrollador en ningún proyecto he recibido ni subsidios ni créditos. Tenemos un proyecto que es la Ejida 837, que salió en el mismo reportaje del estudio del profesor, y estoy de acuerdo con él 100% de la cantidad de personas mayores. Pero hay veces que los reglamentos y las mismas condiciones de los proyectos te crean esos viejitos. O sea, yo por ejemplo tengo 192 apartamentos que van a estar ocupados por 193 personas. Porque los income limits son tan bajitos y está la penalidad del matrimonio. Si es una persona independiente, el límite es $1,365. Si es un matrimonio, es $1,585. O sea que apartamentos bonitos, grandes, nuevos, a código, que deberían de tener casi 400 personas, lo que tienen es apenas la mitad. O sea que muchas veces los reglamentos mismos nos amarran. Raúl. Sí. Mira, yo te diré que no es una o la otra. Digo, los incentivos son subsidios. Vamos a ver eso claro. Lo que pasa es si es inversión directa del Estado o es a través de exenciones contributivas, pero
Ambos casos son subsidios, pero yo estoy de acuerdo con Alejandro que tienes que hacer de todo. Aquí la respuesta es, ¿haces esto o esto o esto? Es sí. O sea, todo. Hay que hacerlo todo. Todo. Pero lo que pasa es dónde lo enfoca. Yo creo que algo clave en esto es dónde proveer los incentivos. ¿Qué es lo que quiere incentivar? En dónde, ¿verdad? Yo creo que los subsidios, a la medida que se puedan, o los incentivos, se deben priorizar en áreas que concentran empleo, que concentran servicios, que son las áreas claves de oportunidad, ¿verdad? Es donde más caro es construir, ¿verdad? Por eso digo que tienes que priorizar esos subsidios, esos incentivos ahí. No solamente esperar que desarrolladores de alguna forma mágica se les haga viable generar una ganancia si no les prioriza los subsidios en esa área, porque no lo va a hacer por el costo del suelo nada más, y eso sin hablar de si son estructuras que tienen plomo, asbesto, que complican mucho más el proceso. Por lo tanto, tienen que priorizarse en esas áreas de alta oportunidad. O sea, no vale la pena construir vivienda de interés social en desecheo, por ejemplo. Estoy exagerando, pero que en el pasado, cuando se construían sobre todo urbanizaciones cada vez más periféricas, ¿verdad? Y muchas de las más desparrame. Muchas de las ejecuciones hipotecarias que se dieron en esas urbanizaciones. Muchas. Una gente que tal vez tenían una hipoteca subsidiada que pagaban menos, pero entonces lo gastaban en transportación. ¿Cómo tú harías viable que para Alejandro sea efectivo hacer algo en la zona urbana donde dices que es más costoso? ¿Cuál sería entonces es el incentivo? ¿Qué subsidio? ¿Qué forma? ¿Cuál sería tu forma? Tienes que combinar varias cosas, ¿verdad? Uno es, yo creo que la idea de zonificación inclusiva que describía Alejandro a mí me gusta mucho. O sea, eso no va a ser aplicable en todas partes de Puerto Rico. O sea, en Las Marías no vale la pena poner zonificación inclusiva, porque eso es más útil cuando tienes desarrollo de alta densidad, ¿verdad? Condominios, etcétera. Eso es casi exclusivamente la área metropolitana donde eso va a pasar. Está bien, pero lo pones ahí, ¿verdad? Y entonces, como un mecanismo de zonificación, y lo que hacen las ciudades de Estados Unidos es que negocian con los desarrolladores primero para saber qué es viable, porque tal vez el 20% de Nueva York no es viable en otra ciudad, ¿verdad? Y entonces esos porcientos varían, pero el principio es el mismo. Combinas yo creo que, por ejemplo, facilitar la expropiación de estorbos públicos, ¿verdad? Y yo incluiría imponer un impuesto al desuso, no solamente, porque no esperar a que sea un estorbo público, porque muchas veces es cuando más caro es rehabilitarlo. Exacto. Y otra puede ser destinar, por ejemplo, ganancias que vienen, digamos, del room tax de los Airbnb. Puede ser una fuente de liquidez para financiar proyectos de alta densidad. Eso de la boca de la propia empresa Airbnb, ellos pagan alrededor de 30 millones al año. Vamos, eso no va a dar para un montón de unidades de vivienda, pero da para unas cuantas. Combinas esas distintas fuentes y yo pensaría en una reforma al CRIM también. Ustedes han discutido eso en el pasado y podemos entrar en eso, como una fuente importante que se pueda redistribuir como subsidios para desarrollos de esos proyectos y viabilizarlos. Alejandro, estas propuestas te dejarían a ti construir en las áreas donde Raúl dice que hay que construir. Mira, ya la ley 212 de Sila Calderón, en que se le dieron cientos de millones de dólares al proyecto Ciudadela y fracasó miserablemente. Bueno, eso tiene unos problemas sencillamente que fracasó, o sea, y no dio el dinero, con todo el dinero, y vino un fondo de inversión de Estados Unidos y fue el que terminó el proyecto. Eso estuvo atado al desplome también de la caída del mercado en el 2008. Puede estar atado, pero porque tú le das créditos contributivos a algo, no quiere decir que va a funcionar. No, pero los boutique hotels están popping up en diferentes zonas de Santurce y de Miramar. Pero casi todos los hoteles de Puerto Rico con créditos contributivos fracasaron. Bahía Beach fracasó su primera itineración, el Sheraton fracasó su primera itineración, el Ritz-Carlton San Juan fracasó en su primera itineración. O sea, los créditos contributivos no te garantizan nada. Una de las cosas que a mí sí me gustaría dejar meridianamente claro es que tanto en España, como menciona, porque la idea de implementar un impuesto al desuso viene de las políticas ahora de Podemos y de Sumar y del PSOE. No, eso viene de hace tiempo. Pero que son los que más la están abogando ahora mismo, porque hay una crisis de vivienda gigantesca en España. Es el tema número uno. Aquí es la electricidad, allí es la vivienda. Y en Nueva York también, con el famoso City of Yes. Pero es que en este país hay una crisis de vivienda. Hay una crisis de vivienda gigante. No solo que hay una crisis de vivienda en dónde vivir, hay una crisis de construcción de la misma. O sea, se tiene que construir, se tiene que reemplazar
O sea, la vivienda se deteriora, especialmente de los huracanes y terremotos que hemos tenido. Pero hay que poner dentro de un marco organizado una política. O sea, un ejemplo, pues como hizo Teodoro Moscoso para Manos a la Obra. Tú tienes una visión de país, la enfocas y la diriges en ese país. Yo no estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que dice Raúl, y estoy seguro que él no está en desacuerdo con muchas de las cosas que yo digo. Es sencillamente meterlas dentro de un marco y no tirarle dinero a esto. Esto del Airbnb es bueno, pero el proyecto nuestro de 192 unidades, solo el proyecto nuestro costó $93 millones y 10 años de esfuerzo, y va a estar dentro del pool por 20 a 25 años de vivienda de interés social. O sea que hay un sinnúmero de cosas que hay que hacer. Estoy de acuerdo, hay que hacer de todo. Incentivos, subsidios, expropiaciones, arreglar el crimen. El crimen, como habíamos hablado, es el mecanismo perfecto para tú poder tomar posesión de estorbos y venderlos. Y yo los veo francamente demasiado tibios en cuanto a la ejecución. Sí. Ellos saben lo que tienen que hacer, pero francamente no he visto nada concreto o con premura. Giancarlo, si tú me das un espacio breve para añadirle a lo que acaban de decir Alejandro y Fernando sobre ese punto del crimen, que yo insisto en no solamente los estorbos públicos, ¿verdad? Yo distingo entre propiedades en desuso y estorbos públicos, pero no todas las propiedades en desuso son estorbos públicos, ¿verdad? Los estorbos públicos son todos propiedades en desuso, pero tienen una definición operacional bien específica, que es que tienen que ser un riesgo a la salud, que tienen que estar, o sea, que son básicamente inhabitables en muchos estados, ¿verdad? Y cuando llegan a ese punto, sí, crea un mecanismo para que los municipios puedan expropiar, pero también es la más difícil, como dije, de rehabilitar cuando llega a ese estado. Y uno lo que quisiera es que no llegue a eso, ¿verdad? Y entonces, si por ejemplo el CRIM diera más seguimiento a gente que no paga, y a gente que no paga mucho, o sea, propiedades que están morosas, correcto, muchas de las cuales están en desuso, pues no tienes que esperar que lleguen a la etapa de estorbo público. Exactamente. Ahora, ambos han hablado, y Raúl trajo el punto, todos estamos hablando de que necesitamos más viviendas. Raúl trajo el tema en la zona urbana, donde sale más costoso, que han dicho. Mi pregunta un poquito, si lo que propone Raúl puede hacer viable que esa foto que tenemos ahí de un edificio abandonado se restaure, o si Alejandro, si lo que dice Raúl no da y no llega, ¿cuál es la respuesta para que por lo menos hace falta vivienda aplanando tierra vacía y haciendo casas, pero si es en zona urbana, ¿cuál sería la solución? ¿La hay? Es bien difícil en Puerto Rico. Cada vez que quieren hacer un edificio en condado, sea de boutique hotel, como tú mencionas, o de lujo, los mismos residentes de alta gama del condado NIMBY se oponen. NIMBY. Aquí no hay sanitario para esto, aquí no hay capacidad eléctrica para esto, aquí no hay capacidad de transportación para esto. O sea que no es pero volviendo a ese caso en particular, que lo conozco precisamente, ese era Café Valencia hace muchos años. ¿Qué se pudiera hacer ahí? Bueno, sí, algo. O sea, igual me puedes decir. Una de las cosas que les propuse a ustedes en mi última visita aquí es que yo creo que como una parte de la clase del profesor sería un buen case study, como lo hacen en Harvard y en otros lugares. Y nosotros, yo en mi carácter personal, puedo hablar con la Asociación de Constructores y podemos hacer un pote de hacer el proceso de ver qué es lo que se puede hacer. Yo sé cuál es la parte mía. A mí me encantaría que tanto el profesor como sus estudiantes pudieran pasen ver por el proceso. La dificultad, que siempre hay un heredero, que siempre hay un lien, un gravamen, que va una pelea entre el municipio y el CRIM, o entre el municipio y el CRIM y tal vez la autoridad de terreno, cosas que no existen ya, el CRUB, o sea, resucitan los muertos. Y cuando vienes a ver, tienes unas situaciones que son lo que yo llamo el limbo jurídico. Me gustaría tomar nada más que 30 segundos para dar un ejemplo de algo de casco urbano que hubiera podido funcionar. El edificio Aqua Blue, que era un edificio de 2 torres bajo el régimen horizontal. Primera torre 152 apartamentos, segunda torre iba a ser 128 apartamentos. Se hizo el estacionamiento común, estilo barco. Se hicieron todas las fundaciones, todos los permisos, y vino la crisis económica y nada más se pudo liquidar a precio, o sea, se vendieron rajatado a $200,000. Lo compró un inversionista puertorriqueño y los liquidó. ¿Qué pasa? Que la ley de propiedad horizontal que heredamos de Michel Gaudreau, escrita en la época dorada, o sea, y que es un disparate.
de los tiempos de hoy. Cuando el desarrollador es negligente, cuando es crasamente negligente, ¿y qué pasa cuando el desarrollador quiebra y explota y los bancos se van a ajuste también? RG, Doral, Western, Eurobank, podemos hacer una lista. Y entonces, ¿qué pasa? No está la posibilidad de hacer esa segunda torre, que está ya a mitad construida. ¿Por qué? Porque los apartamentos que no se construyen pagan mantenimiento. Hoy en día, los 128 apartamentos de la segunda torre que nunca se construyó acumulan mantenimiento como si estuvieran hechos. Y entonces hay una demanda entre los inquilinos que viven en la torre 1 contra cualquier desarrollador que venga. Y ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que hacer. Esa es la reforma del crimen. Una reforma y borrarla y decir, en ese edificio borro esa situación y hágame un edificio, y tal vez en vez de hacerlo de lujo, lo podemos hacer 80-20. Yo te voy a quitar esa condición. Necesito un turno. Perdón. Sí. No, pero termina. Yo te quito la condición que legalmente le hemos impuesto, que se llama el limbo jurídico. Exacto. Y hay muchos proyectos en Puerto Rico aún así. Yo tengo uno cerca de mí, que es la Torre Soleil, en la esquina de la carretera número 1 con las cumbres. O sea, estos son proyectos que viven un limbo jurídico, en un boom de construcción, que nosotros nos tenemos que poner listos y eliminar o modificar o adaptarnos, pero no podemos tener una camisa de fuerza de la época dorada o de la época de las vacas gordas, porque las oportunidades están así. Por ejemplo, el edificio Metrópolis, lo que era un edificio de lujo, se convirtió en un edificio Plan 8 y todas las unidades están ocupadas. Sí. Raúl, último turno en este tema. Un minuto. No tengo que especular mucho. O sea, yo te puedo dar 4 ejemplos de lo que estoy proponiendo, ¿verdad? Uno es Coamo. El municipio de Coamo fue muy exitoso, ha sido muy exitoso, todavía le queda de camino en poder repoblar su casco urbano, siendo muy estratégico en cómo programaba en sí la secuencia de sus distintos programas, de sus distintas iniciativas de vivienda asequible, de manera que pudiera combinar de sección 8, sección 202, de proyectos de distintos vivienda de compraventa, etcétera, incentivos de FHA para poder ir poco a poco desarrollando el casco urbano de manera y priorizando sobre todo personas de edad avanzada y que pudieran irse desde las partes de la montaña de Coamo, pudieran reubicarse en el casco urbano, porque también proveer servicios más fácil, que tienen que enviar ambulancias en el monte. 15 minutitos ahí. Y de hecho, lo entrevistamos aquí, hablamos de eso. Ese es un ejemplo. Otro, el casco urbano de Carolina. El casco urbano de Carolina en un momento dado también fue muy hábil en hacer algo parecido, pero eran con programas de vivienda de compraventa de apartamentos cerca del casco urbano, ¿verdad? Y entonces tiene gente que... exacto. Eso es la inversión municipal en el sistema de transporte. Bayamón también. El mismo Guaynabo. Han sido hábiles en ir repoblando sus cascos urbanos, siendo inteligentes en cómo usan distintos programas de incentivos de vivienda. En el caso de Bayamón, para artistas, ¿verdad? Y el otro es Caguas. Caguas también ha sabido cómo programar y usar los pocos potes que tienen de programas y subsidios para repoblar, proveyendo vivienda, un enfoque estratégico, ¿verdad? A segmentos estratégicos que facilita la llegada de personas en sus cascos urbanos. No es que las vuelvan a convertir en los grandes centros que eran, pero tienen más gente. Definitivo. Y para poder contestar la pregunta de Fernando, mira, es que aquí yo creo que irresponsablemente no puedo decirte ahora cómo solucionar este problema de esta propiedad, porque uno tiene que mirar cuál es la zonificación del área. ¿Hay un problema de titularidad o no? ¿Tienen deudas con el crimen? O sea, todo... No está código. Si está código, ¿cuándo se construyó? Todo eso. O sea, no hay manera de contestar esa pregunta ahora para ese proyecto, ¿verdad? Pero sí podemos decir que estoy de acuerdo que sería una buena experiencia, pero y yo no soy ajeno a pasar por todos estos pasos, pero para poder darle una respuesta contundente sería más responsable de mi parte decir, bueno, pues habría que estudiarlo. Pero de ese lote en específico. Bien. Ahora, sí hay una oferta de acción sobre la mesa que incluyas en tu clase esta petición, así que si queda abierta ese punto yo no lo voy a dejar ir, ya hizo esa oferta ahora. Sí, con mucho gusto. Si se ponen de acuerdo, hacemos y es bueno ver la visión de los estudiantes y de los profesores, y también ver las dificultades que tiene uno en el día a día. Y con eso vamos al próximo tema, sobre las dificultades, permisos, que en la entrevista más reciente que tuve con
con Alejandro. Luego Raúl comentó sobre los permisos que se han otorgado. Y tu expresión básicamente fue que si se han dado tantos estos permisos, el problema no es el permiso, es otro. Alejandro fue bien enfático de que el problema principal en Puerto Rico para desarrollar nueva vivienda es permiso, permiso y permiso. Así que, Alejandro, vamos a empezar contigo. Sí, yo soy fiel creyente de que uno de los problemas principales es el permiso, no solo el permiso de vivienda, el permiso para sacar una pistola, es el permiso para cualquier gestión en Puerto Rico. Aquí estamos en armonía, nada de que el mismo certificado de nacimiento nuevo. O sea, en Puerto Rico un acta de difunción es criminal. Sí, bueno, pues imagínate el permiso de vivienda. Pues el permiso de vivienda, Raúl mencionó que el census había tirado unos números que aquí se han dado 11,000 permisos. Yo conté más como 9,700 los últimos 3 años. Son los units. O sea, ¿Okay? El problema es que Alejandro trajo el problema es que, número uno, ellos hacen un qualify de que Puerto Rico es un desastre y que hay que estudiarlo y que por 1000 años no era NA, no available. Y el otro, tienen el disclaimer. Sí, el disclaimer. Y el otro es que si vas a la página de OCPE, ellos mismos dicen, OCPE, que no hay una cifra pública disponible que detalla la cantidad exacta de permisos de construcción de viviendas emitidos por la Oficina de Gerencia y Permisos. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico, y ahora con el cierre federal, ahora mismo en Estados Unidos, llevamos 1 mes y pico que no sabemos cuánto es el GDP, cuánto, o sea, estamos viajando a oscuras, o sea, navegando. Y en Puerto Rico, uno de los problemas principales que tenemos es la falta de información y de data. Aquí nadie sabe realmente, se está construyendo mucho menos que hace 10 años, porque es palpable, tenemos una microindustria de construcción. La cantidad de contratistas que habían antes, Hill Construction, el tamaño del AGC, el tamaño de la Asociación de Constructores, la cantidad de desarrollo o la cantidad de torres es ínfima. O sea, según OCSIF, que no es ni certera, porque OCSIF son las unidades que se tramitaron préstamos. Bancos hipotecarios, exacto. Exacto. Dice que este año se van a hacer 700 unidades. Hay que añadirle las unidades que son en efectivo, pero definitivamente es mucho menos. Pero en eso estoy de acuerdo con Raúl, pero de todas maneras en Puerto Rico sacar un permiso de cualquier tipo es bien difícil, porque para tú tener un permiso de construcción de vivienda, un permiso general consolidado, tú tienes que tener como unos 42 permisos. Instituto de Cultura, Secretaría de Instituto de Cultura, no objeción de Agricultura, y por ahí te vas, carretera, Luma, acueducto, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, el municipio, vivienda, el Departamento de Educación, o sea, y por ahí tú sigues, Junta de Calidad Ambiental, desperdicio sólido, y sigue, se necesitan permisos federales, pues necesitas Fish and Wildlife, y cuando vienes a ver, se ha convertido en un proceso, y como te dije, bien anónimo, últimamente, porque no hay una otra persona con que tú puedes hacer, así que se ha puesto bien complicado. Raúl, tú mencionas, según estos datos del censo, que fíjate, ahí dice que... Pero no dice lo que Alejandro dijo, déjame aclarar eso, porque esa nota no dice eso. Pero vamos, indicaste que quizás el problema no eran los permisos. ¿Cuál es tu perspectiva? No, o sea, yo lo que estoy diciendo es si había, porque el reclamo en aquel episodio era que hacía falta construir con 4,000 unidades de vivienda, ¿verdad? Era bien específico. Entonces yo decía, si son 4,000, pues ya los permisos para esas 4,000 se dieron. Ahora, la pregunta es si se construyeron o no. O sea, eso es otra historia. Y entonces, para eso hablaba de los datos del censo que no los genera el censo. O sea, el negociado tiene una oficina en Puerto Rico que la dirige Mario Marazzi en el centro de microdatos del censo que está allá en Guaynabo. Tienen unos acuerdos con una serie de agencias, porque antes las agencias de aquí daban datos sobre los permisos, ¿verdad? Eso se dejó de hacer en el 2017, cuando se estaba bregando con todo el revolú del portal único de permisos, y entonces nadie estaba claro cuántas unidades, entonces no había manera, había que bregar con los profesionales autorizados y los permisos de los municipios y los que daba OCPE, y no había manera de consolidarlo. Entonces esos años no se acumularon, y a través de un acuerdo el censo entró a mirar los datos de OCPE y poder utilizar la misma metodología que utilizan otros estados para estimar cuánto se estaban dando y retomar la cuenta por lo menos del 2021 al 2024. Y eso empezó en el 2024, ¿verdad? Como quiera, la Junta de Planificación, para bien o para mal, emitía unos estimados en ese periodo del 2017 al 2021.
Y ahí lo dice. O sea, para Islas Vírgenes y Puerto Rico en el 2024 se tuvo que hacer unas correcciones precisamente para poner al día la cifra. Y entonces cuando miran la cifra para el 2024, que la tengo aquí, se dieron permisos para 3.642 unidades. En el 2023 para 3.316 y para el 2022 para 3.999 unidades. De nuevo, eso es permisos que se dan. Si se construyen o no, eso es lo que hay que averiguar. Pero pregunta, ¿eso es para vivienda nueva? Vivienda nueva. ¿O pudiera ser una persona que compró una propiedad y la remodeló? Bueno, permisos de construcción. Permisos de construcción para vivienda. El censo estima vivienda nueva en sus estimados de la encuesta a la comunidad año a año. La estadística debe ser permiso de uso. Sí, exacto. La estadística debe ser permiso, pero claro, permiso, porque lo que hay que buscar es la brecha del tiempo entre cuando se da el permiso de construcción y cuando sale el permiso de uso. Y entonces eso te puede decir, pero qué es lo que está pasando entonces en ese medio. Pueden pasar muchas cosas. O sea, en lo que te dan el proyecto y lo que lo termina, pueden haber problemas de financiamiento. Pueden haber problemas de aumentos de costo de construcción en el periodo de tiempo y de repente el financiamiento que habías hecho ya no alcanza para aumentos en varilla, aumentos en cemento. ¿Tú repensarías el proceso de permisos actualmente, Raúl? Sí, bueno, mira, es difícil conseguir a alguien en Puerto Rico que diga, mira, el sistema de permiso es excelente. Es excelente y soluciona todos los problemas del mundo. Yo creo que existen 0 personas, ¿verdad?, que dicen eso. Pero también tengo que reconocer varias cosas. En el pasado, cuando más se construyó vivienda en Puerto Rico, en la década de los 50 y los 60, no había sistema de permiso. Era la Junta de Planificación y era completamente centralizado. Levittown, hazme por ir para abajo. Y eran unos procesos de endoso y después además tienes que buscar una serie de endosos adicionales de la autoridad de acueducto y de acá. Era mucho más difícil. Se crea ARPE en el 78 para quitarle para crear una facultad de permiso y quitarse a la Junta. Se crean los municipios autónomos. Como que eran muchos proyectos pensados por consulta de ubicación. O sea, los años del 2000 al 2005, que se construyen de 15.000 a 20.000 unidades de vivienda al año, eran cuando tenían que pasar por declaración de impacto ambiental, por consultas de ubicación. No habían procesos expeditos que hay ahora, ¿verdad? Lo que entonces hay que decir, y me he dado cuenta con estudios que he hecho con colegas en Georgia Tech, mirando los datos de permiso, es que primero, muchas de estas oficinas de permiso tienen mucho menos personal que antes. Así que se van a demorar mucho más. Lo otro es el seguimiento. O sea, ¿qué permisos tú le pides al profesional autorizado versus al municipio autónomo versus OCPE? Eso, a veces hay unas guerras de jurisdicción en cuanto a eso. Y lo tercero es que hay permisos que de verdad que tienen unos pasos que son absurdos. O sea, para un permiso de uso tú no deberías estarle entregando un memorial adicional. Cosas que deberán ser ministeriales y automáticas. Alejandro. Bueno, varias cosas. Uno, el gobierno pone durante el sistema de permisos, lo que el gobierno crea es un check and balance. ¿Tú quieres el permiso de construcción? Tráeme la póliza del fondo. ¿Tú quieres el permiso de construcción? Tráeme Asume. Oye, eso. ¿Tú quieres el permiso de construcción? Tráeme el pago de arbitrio. O sea, el gobierno pone a uno mismo de policía del gobierno. En todo. O sea, yo tengo que hacer el trabajo del gobierno. Es cuando, de nuevo, uno quiere sacar un permiso de tiro al blanco y va a la policía y la policía le pide a uno el certificado de buena conducta, que es el mismo policía que lo expide. Pues aquí es para todo. Nosotros necesitamos ir con 1000 SRI y también tenemos que ser el brazo de mejoras capitales de las utilidades de Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. Sí. Hay que hacerle todo a Claro y a Liberty gratis. Las obras extramuro de una subestación. Luma, subestaciones, combinados sanitarios. Hay que hacerle todo a ellos. Y carreteras. Hay que hacerle la carretera y pagarle el costo del impact fee. O sea, que no solamente los permisos, ahí se traban los permisos. También, como te mencioné, fue el anonimato de los permisos. Tenemos un sistema de permisos con el Single Business Portal de que uno no sabe qué es lo que hay del otro lado. Es completamente anónimo. Como yo mencioné la última vez, yo por lo menos cuando estaba ARPE iba a ver a Moncho Ayala en persona, a donde hoy es la residencia, al lado de Ciudadela. Y tenía una cita, me sentaba allí y le explicaba, sacaba mi plano, le explicaba si él tenía dudas, hacíamos una cita de ir al proyecto de verdad, físicamente, de ver, y él le tomaba a uno la palabra. Y lo mismo era con los inspectores de esa época, tanto de energía eléctrica como de acueductos. O sea, ellos te daban y confiaban en tu palabra. Si hacías algo mal,
estás perdido. Pero ahora el sistema es completamente anónimo. Como él dice, en OCPE hacen falta 40, 45 plazas de ocuparlas para poder avanzar esto. Pero por otro lado, nosotros heredamos una cosa, usted es planificador, y es que Puerto Rico es el lugar peor planificado del mundo. Porque en vez de dividirnos en 50 estados o en 14 diputaciones como República Dominicana, nos dividieron en 80 municipios. Estaba Santurce y Río Piedra. O sea, ahora somos 78. Y la ley de propiedad, la ley de municipios autónomos nos dividió más todavía. O sea, que ahora hay que satisfacer a muchas personas. Es un proceso que está roto. Bueno, ¿estás listo para poner en óptimas condiciones tu inversión y llevarla al mercado? En Master Paints te ofrecemos la línea de pintura Protec, certificada por los más altos estándares de MPI y los selladores de techo Masterflex, ideales para garantizar la durabilidad de tus proyectos. Con nuestros productos desarrollados en Puerto Rico, podrás asegurar un proyecto de calidad. Confía en los productos Masters y garantízale a tus clientes durabilidad tanto en pintura como en el sellado de techos. Visítanos en nuestras tiendas alrededor de toda la isla o llámanos al 939-292-9172. 939-292-9172 para que coordines tu entrega al proyecto y comiences a recibir un servicio preferencial. Regresamos con este debate. Estamos aquí. Voy a coger un break que estoy sudando. No se vayan. No te retires, que Urbital regresa en breve. Sigue aprendiendo e invirtiendo. Esto es Urbital con su moderador Giancarlo González. Regresamos y seguimos conversando. Vamos rapidito que no nos queda mucho tiempo. Vamos en un lightning round. Ronda relámpago. Vivienda vacante y estorbo. Expropiar y penalizar propiedades o reactivar el inventario ocioso con procesos de financiamiento más ágiles. Raúl, un minuto. Yo creo que debes hacer ambos. Esto tiene que ser, como dirían los americanos, un carrot and stick, ¿verdad? De una manera u otra, tú quieres desincentivar y darle penalizar la desocupación de la vivienda. Sobre todo porque se presta para mucha especulación cuando con lo barato con lo poco que se paga de crimen, se presta de simplemente dejarla abandonada, y eso es lo que no queremos. A la misma vez no queremos esperar que llegue una etapa de estorbo público, queremos que los dueños respondan y puedan ellos mismos utilizar su propiedad. Así que en ese sentido hace falta, sí, yo creo, un impuesto al desuso, pero acompañado de una serie de incentivos como exenciones de patentes y otras cosas que faciliten el reutilizar esos estorbos públicos para fines de vivienda. Para mí los estorbos públicos le bajan el valor a todo lo que está alrededor. Es como un cáncer. O sea que el CRIM tiene que hacer su trabajo y grabarlo y reposeerlo y hacer subastas para liquidarlo. Y que se demuelan, se construyan cosas nuevas, o a la persona que lo quiere reposicionar, pues darle tal vez una exención del CRIM, una exención o un crédito para que lo ponga de nuevo en la renta. ¿Qué postura tendrían ustedes dos sobre un impuesto sobre el valor del suelo que entonces haga que una persona que tiene una propiedad que no está arreglada va a pagar más que uno que sí tiene un edificio que está completamente nuevo, que hasta cierto punto se pudiera decir que el impuesto al valor del suelo ayudaría a que no se penalice el construir? Puerto Rico tiene demasiado impuesto. Ronald Reagan dijo, "You never tax your way into prosperity." Bueno, pero sería un cambio. Okay, pero no, o sea, que aquí estamos hostigados de impuestos hasta más no poder. O sea, que no creo que con un impuesto, una penalidad y esto, hay que mirar positivamente. O sea, de nuevo, yo quiero hacer el pie más grande, no más pequeño. Raúl. Sí. Mira, déjame dar un poco de trasfondo para beneficio de los que nos están escuchando. Un impuesto al valor del suelo, de manera que funciona, sería un sustituto de la contribución a la propiedad como funciona ahora mismo, ¿verdad? Cuando uno paga el CRIM, parten de unas tasaciones extrañas que hace el CRIM, pero incluye la estructura, incluye el suelo, incluye todo. A veces cuando uno pide tasación, las tasaciones te separan valor del suelo, valor de la estructura, ¿verdad? Eso es cierto. El suelo, esto lo que haría es que haría un gravamen al suelo, no a toda la propiedad. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el suelo, su valor se acumula en virtud de su localización. Si tú estás cerca de parques atractivos, de playas, de centros de empleo, aumenta el valor del suelo, pero aumenta el valor del suelo no por inversión del dueño, porque la inversión del dueño se va a la estructura, ¿verdad? Y lo que hace entonces es que grava ese valor del suelo y entonces deja libre la estructura de manera que en vez de grabarla, facilite la inversión en la estructura, ¿verdad? Pero si tienes un CRIM que no funciona
para la tareita que tiene básica, no crees que no va a funcionar para una tarea de value added y de ahora geolocalizar. Se lo está complicando demasiado. O sea, el crimen hay que privatizarlo, en mi opinión. Sin duda alguna. No confiamos en la capacidad del Estado de llevar a cabo esa política pública que en ninguna de las por más bien intencionado que sea, no lo van a ejecutar bien. En ninguna de las agencias que hemos hablado. Próximo punto. Sindicación. Control de rentas, limitar aumentos y proteger inquilinos en zonas urbanas o permitir que la oferta y la competencia determinen precios. Raúl primero. Mira, varias cosas. Control de estabilización de renta, ¿verdad? Eso lo que hace es que determina unas condiciones bajo las cuales se pueden aumentar alquileres una vez se acaben los contratos. Eso no es que se congelan rentas ni se establece por estado, es decir, tú vas a cobrar tanto. Eso no funciona de esa manera. Eso se hizo después de la Segunda Guerra Mundial en una circunstancia específica, pero casi ningún país usa eso, ¿verdad? Estabilización de renta tiene Japón, tiene Singapur, tiene España, tiene Alemania, tiene Inglaterra, tiene Holanda, tiene Noruega, tiene Suecia, tiene Dinamarca, tiene Finlandia, tiene Australia. Tiene varias ciudades de Estados Unidos, tiene varias ciudades de Canadá. Esto no es una idea nueva, ¿verdad? Pero lo que no hace es aumentar el acervo de vivienda, porque su diseño es para evitar que las personas que ocupan espacios se vayan. Eso es lo que hace, ¿verdad? Wow. Y en ese sentido aquí lo teníamos en una ley de alquileres razonable que estuvo 49 años operando. Alejandro, sobre el control de renta. Yo creo que el mercado funciona bien. Hay situaciones únicas, y estoy viendo un edificio que se llama Bayola en Condado, que eso es como la égida nuestra, que se hace un contrato que va a estar a 20 a 30 años bajo renta controlada, o sea, una renta bien baja, y cuando expira el contrato, el dueño de la propiedad coge la propiedad para atrás y hace con ella, la puede poner de nuevo en el programa, que para eso necesita fondos de remodelación, y una remodelación cuesta mucho más cara, 20% más cara que hacerla de cero, de paso, $616 el pie. Wow. Porque tienes que evacuar a las personas, meterlas en otro lado para traerlas para atrás. O sea, que no es que es barato. De nuevo, cambian los códigos, porque en esos 20, 30 años ahora necesitan más escaleras de emergencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues lamentablemente este edificio Bayola, que lo compró un inversionista puertorriqueño, ¿okay? Después de 20 o 30 años, él está remodelando y poniendo ese edificio, que tiene una renta bien baja por muchos años, a rentas de mercado. Es lamentable para los que viven allí. Pero el edificio y el programa cumplió su función. Sí, ya. Yo en la égida nuestra, pues no sé lo que va a pasar. Tal vez no estoy en 30 años. También, tal vez se convierta en un Embassy Suites. Por la manera en que está. Tal vez no se necesitan carros de aquí a allá por los requisitos de parking. Pero una de las cosas que sí tenemos que ver son las cosas que podemos cambiar nosotros. Y una de ellas es la ley de propiedad horizontal. La ley de propiedad horizontal, y todos queremos construir en cascos urbanos y repoblar los cascos urbanos. Te amarra a muchas cosas de hace 20 años que no aplican hoy en día. Últimos 10 segundos, Raúl. Nada, yo creo que es importante porque Puerto Rico no tiene... con la ley horizontal? Yo creo que hay que hacerle cambios, sin duda, pero yo creo que la prioridad, ¿verdad?, en estos esfuerzos tiene que ser el aumentar el acervo de vivienda asequible, tiene que ser orientado en esas áreas de oportunidad, ¿verdad?, sobre todo. Pero no es más fácil decirlo que hacerlo. Me encantó la perspectiva de ambos, ¿verdad, Fernando? Estuvo buenísimo. Yo creo que el problema más bien es estructural. Yo puedo estar a favor quizás de un impuesto del valor del suelo que lo reemplace, y puedo estar en contra del control de renta, pero la realidad es que nosotros aquí nadie confiamos en la capacidad del Estado de ejecutar cualquier política pública, por más bien pensada o buena que sea. Yo viví lo que está pasando actualmente con PRITS, fui CIO del gobierno y la agencia la tienen inoperante, y eso crea grandes retos. Todos quieren contratar con el gobierno, nadie quiere trabajar en él. Quizás hace falta que entre gente buena, que se creen buenas alianzas con el sector privado que permitan ir hacia un norte más sostenible para todos. Gracias a ambos por su participación. Ciertamente. Hasta la próxima, los podemos volver a invitar. Esperamos quizás ir presencialmente a esa clase donde van a estar participando tus estudiantes en un proyecto con Alejandro. Hasta la próxima.